Ok, les voy a pedir algo que debía haberlo hecho al principio, pero se me pasó. Que muy brevemente cada uno de ustedes me diga los nombres y el área en que tienen. Ya más o menos sé algunas áreas por las preguntas que hemos intercambiado, pero bueno, por ejemplo, la señorita no sé el área, la señorita tampoco, y el compañero que bienvenido. Quisiera saber que me digan los nombres y el área en la que trabaja, su responsabilidad. Mi nombre es Lincoln y el operador PDC de Lincoln. Operador PDC de fraccionamiento. Operador de fraccionamiento. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, fraccionamiento para ustedes es todo lo que es destilación, topping, atmosférica, Sí, atmosférica y vacío. Y desalado. Perfecto, perfecto. ¿Usted? Yo soy Marco, jefe de división fraccionamiento. Jefe de División. división. Jefe de planta, de fraccionamiento. Sí. Y la relación entre ustedes es... Como compañero trabajo. Ajá. Eres tú. A veces más, a veces compañero trabajo, somos amigos. No hagan preguntas difíciles. Se come su asado de vez en cuando, no hay ningún problema. No está, no. ¿Y usted, señorita? Mi nombre es Gabriela Augusto, soy ingeniero de proceso y ahora estoy trabajando en el área de fraccionamiento. Fraccionamiento también. Muy bien. Está en la relación de nuevo. Sí. No, mi nombre es Fernando Cornejo, soy jefe de área de ingeniería de planta y cuando partí acá en la refinería también trabajé en el área de fraccionamiento. ¿Y ahora trabajas en? Lo echamos de fraccionamiento. Ah, ya. ¿Pero en qué área estás ahora? Ninguna. En ninguna. Ok. transversal. Transversal. Ninguna, Pero atendiendo ingeniería. Transversalmente. Correcto. Sí. A ver, Jorge Schultz, mi nombre. Schultz. Schultz. Sí. SSH-UDL. Bueno, sí, sí. Ingeniero especialista en implementación y control también de la misma área de ingeniería de planta que el colega. Y bueno, transversal también de todas las áreas. Ok. Listo. ¿Y mi amigo Víctor? No, tranquilo, no hay problema. Ah, ok. Jefe de división procesos, del departamento de ingeniería. Jefa de división de procesos, departamento de ingeniería. Transversal también a todo lo que... Transversal. Ok, listo, perfecto. Perfecto. A mí me gusta mucho en estos intercambios conversar con los especialistas de proceso. Primero porque nosotros los instrumentistas, o sea, por lo menos hablo en mi nombre, se aprende mucho de los colegas de proceso. Y segundo, porque ellos tienen una visión, sin menospreciar a los instrumentistas ni la responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero el procesista tiene una visión muy integral de la planta, muy integral de las funciones de la planta. Y puede ser, si nosotros logramos sensibilizar o identificar preocupaciones, cuellos de botella, puntos de dolor, los famosos pain points del procesista, tenemos buena parte de la batalla ganada, porque esa preocupación del procesista impacta a varias áreas. Entonces, a mí me gusta mucho sintonizarme con el procesista. No es siempre una tarea fácil porque es complejo entender la visión del procesista, pero ese siempre es mi interés, mi intención. Por eso trato de demostrar, de identificar las ventajas, el impacto que tienen nuestras soluciones en el proceso, independientemente de que también tienen impacto desde el punto de vista de instrumentación, como estábamos conversando anteriormente, desde el punto de vista de confiabilidad, desde el punto de vista de seguridad, ¿verdad? Incluso hasta de relación humana, desde el punto de vista de cuánto puede afectar un sistema radiométrico a la salud, etcétera, etcétera, temas de HSE, pero el proceso, la relación con el procesista es muy importante. Ok, entonces nuestro segundo tema, columnas atmosféricas, justamente el fraccionamiento. Aquí vamos a cubrir el área, bueno, ya lo estábamos cubriendo con la desaladora, pero vamos a hacer un poquito más de énfasis en atmosférica, vacíos y fraccionadores. ¿Okay? Contribución a la eficiencia energética y operacional de las destiladoras. Y eso tiene como un título así de paper, contribución pero realmente estamos hablando de soluciones que ustedes evaluarán ahora en este intercambio que vamos a tener,
si realmente son válidas o no. Y nosotros nos gusta, siempre insisto en eso, en tener su feedback. Sí, lo que me estás diciendo me parece bien o lo que me estás diciendo no aplica. No aplica, no me parece que sea relevante, porque eso nosotros lo evaluamos y decimos, bueno, realmente el enfoque es correcto o no es correcto. Ok, bueno, estamos hablando de esta sección, ya vimos la desaladora, vacío atmosférica, y vamos a pararnos un momentico acá en atmosférica. Bueno, el primer tema que queremos discutir y que desde mi punto de vista, y siempre lo digo así, es el punto de medición dinámica para la determinación de cantidades más importantes de toda la refinería, que es la medición del inyecto, de la carga, en algunos lugares los llaman de otra manera, del feedstock, que está entrando a la refinería. O sea, toda la materia prima que yo voy a consumir en la refinería está pasando por este punto o por estos puntos, que bueno, hay configuraciones donde yo tengo más de una columna, o que tengo una columna de esto, o que tengo un pre-flashing, no sé si hay aquí pre-flash. No debe tenerlo porque con el crudo que ustedes están manejando no creo que sea necesario tener un pre-flash. Pero bueno, hay diferentes. ¿Sí lo tienen? Ok. Hay diferentes configuraciones, pero en cualquier caso hay uno o varios puntos donde yo tengo que contabilizar dinámicamente todo el crudo que está entrando a la refinería. ¿Y qué significa eso? Que el balance de masa de la refinería pasa por ahí. Que la eficiencia de esta columna, de esta unidad, que es la única unidad, junto con la desaladora, por donde va a pasar toda la materia prima de la refinería, pasa por ahí, ¿verdad? ¿Ustedes tienen cuántas columnas atmosféricas? ¿Una o dos? Dos toppings y dos columnas, o sea, tienen como una especie de pre-flash y una columna, otra especie de pre-flash y otra columna. ¿De qué capacidad son esas columnas? Una de 5.000 y Sí. otra de 10.000. 5.000 y 10.000. Pero hay algo que no me cierra. Estamos hablando de la capacidad de la refinería. Metros cúbicos por día. Ah, metros cúbicos. Sí, en barriles. Bueno, me tiene que dar 30.000 y 40.000 barriles. 40.000. Ajá, perfecto. Son dos unidades de topping similares, pero con diferencia Ok. de capacidad. Capacidad, que son los 110.000 barriles por día de la verdad. Perfecto. Entonces, les decía, justamente por ser este punto, el punto, en este caso serían dos, o no sé si tienen un punto, está separado, ok. Por ser estos dos puntos, los puntos más, digamos, sensibles desde el punto de vista de determinación de cantidad de todo el proceso, nosotros consideramos que debemos implementar el principio de medición dinámica más consistente y menos influido por las características del proceso. Y de eso se trata esta propuesta, o sea, la utilización del principio de medición Coriolis para este punto. Nosotros no estamos hablando únicamente del principio, estamos hablando de nuestros Coriolis que tienen características muy particulares y que después vamos a comentar. Pero básicamente de lo que estamos hablando es de una medición másica directa que sea corregible con las características del fluido. Porque a pesar de que la tecnología Coriolis se ha considerado bastante independiente y desacoplada a las características del fluido, cuando usted necesita una excelencia en la medición, como es el caso de lo que nosotros proponemos, sí hay afectaciones o influencias de características del fluido en la medición, como por ejemplo el carácter viscoso, altamente viscoso del fluido, que genera una condición de bajo Reynolds, y vamos a revisar ese tema después. Esa corrección es posible hacer con nuestros medidores. Adicionalmente, por ejemplo, la conversión directa a unidades de volumen estándar, que es algo muy necesario, porque al final yo voy a estar haciendo el balance másico aquí. Pero cuando yo cierro, reconcilio contra tanques, los tanques están en barriles o en unidades volumétricas, y entonces yo tengo que hacer esa conversión entre esta medición másica que hice aquí y unidades volumétricas. Al final lo tengo que hacer en unidades estándar. ¿Dónde voy a hacer eso?
en la computadora de flujo, en el DCS, en algún lugar, si yo puedo garantizar, concentrar todas esas conversiones en el medidor y garantizar una trazabilidad metrológica de esas diferentes unidades, entonces tengo una ventaja, tengo una consistencia mucho mayor porque tengo una única fuente y una trazabilidad garantizada desde esa fuente. Eso es un punto. Ahora, también sabemos que este medidor es importante para garantizar el smooth, ahora no me viene la palabra en español, de la corriente de flujo que está entrando en la columna y que está entrando en el horno. Por lo tanto, este medidor también es parte importante de un lazo de control que me está garantizando el valor de flujo adecuado ahí. De manera tal de que estoy concentrando en este medidor el testimonio del balance de masa de la unidad, el testimonio importante del balance de masa de la planta y además el elemento que me está dando el valor leído para el lazo de control que me controla el flujo que está entrando en estas unas unidades asociadas. No vamos a hablar del horno porque el horno son temas más particulares, tenemos soluciones de temperatura para el horno, pero eso lo vamos a obviar. Vamos a concentrarnos en estas mediciones. Ahora en unos minutos vamos a hablar de las características particulares de nuestros medidores, pero vamos a seguir entonces con estas mediciones y con este cierre másico, entrada-salida de la columna. Bueno, si yo dije que estaba tan preocupado por esta medición, este medidor que están viendo aquí es un ProMax X, el primero que vieron anteriormente es un ProMax F. Este ProMax X puede llegar hasta 16 pulgadas y puede, en condiciones de referencia, 16 pulgadas. En condiciones de referencia llega a medir 720.000 barriles por día. Un medidor, o sea, 4.100 toneladas por hora. ¿Se acuerdan que le dije que Yanmar tiene 1,2 millones? Este medidor está por encima de la mitad de Yanmar, en 16 pulgadas, en condiciones de referencia. Cuando usted empieza a subir la viscosidad del flujo, pero por supuesto empieza a bajar el flujo con el que podemos trabajar. Y este medidor tiene 4 tubos, como pueden ver ahí, bajísima caída de presión y en condiciones de referencia una incertidumbre de 0.05. O sea, estamos hablando de un medidor de excelencia. Pero vamos más allá de estas características, vamos a ver la integralidad del proceso de medición dinámica aquí. O sea, si yo garanticé esos valores de incertidumbre y de consistencia de la medición aquí, no tiene mucho sentido de que en todas estas corrientes de SICOTS continúe utilizando métodos tradicionales de medición que, digamos, que contrastan con el desempeño que yo puedo obtener en este punto. Y ahí siempre digo lo siguiente: yo, mi persona, que he trabajado por muchos años en esta industria, no me atrevería nunca a decir, señores, Coriolis para todos los SICOTS. No me atrevería a decir eso. Pero sí sugiero que se analicen corriente por corriente cuáles son las mayores incidencias, cuáles son las características del producto y cuáles son las ventajas o los beneficios que podemos obtener utilizando medidores de una tecnología avanzada. Por ejemplo, en este residuo, las características de este fluido no son, digamos, las más adecuadas para continuar midiendo con una placa. ¿Por qué? Porque si yo quiero reducir la incertidumbre asociada al balance de masa en esta unidad que es tan importante para la planta, tengo que empezar por reducir las incertidumbres de cada uno de los elementos que está tributando ese balance. Además de garantizar un sistema de medición, un instrumento de medición que me permita garantizar esa consistencia ante la variabilidad de este fluido. Y este fluido tiene una alta variabilidad porque lo estamos hablando desde el principio, ya lo vimos en la desaladora. O sea, la viscosidad y la densidad en condiciones de proceso de este fluido van a cambiar. Y yo necesito un sistema aquí que en cualquier condición sea reproducible la medición y sea repetible la medición. De manera tal que nuestra propuesta es ir actualizando todas estas mediciones dinámicas en función de las necesidades que yo tengo aguas abajo. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, como ustedes conocen y me dirán, hay algunas de estas corrientes que son el inyecto directo de otras unidades. A lo mejor, no sé, aquí en las naftas estoy yendo directamente a un hidrofinador de nafta o no, o estoy yendo a tanque y de tanque estoy yendo después
al hidrofinador. Si yo estoy yendo a tanque, no es muy interesante hacer esa medición acá, porque al final, desde el punto de vista de balance, yo voy a estar tirando contra tanque, ¿verdad? Pero si yo estoy yendo directamente a la otra unidad, que esa otra unidad también está demandando una carga estable, entonces es posible y es recomendable tener una actualización del sistema aquí. ¿Qué pasa? Que en muchos casos este medidor no está aquí, sino está justamente aquí, pero en la otra unidad. O sea, es quien está midiendo la carga de la otra unidad. Aquí, por ejemplo, en el reciclo de tope, ustedes que trabajan en el fraccionador saben la importancia que tiene este circuito para la calidad de la separación, igual que este. Después vamos a ver las mediciones de nivel. Si yo puedo mejorar también el principio de medición acá, yéndome de la placa, porque este sistema es mucho más repetible, y aquí estamos hablando de repetibilidad, porque la función fundamental de estos medidores es garantizar el lazo, la cascada de tope que tengo aquí para controlar mi recirculación de tope, ¿ok? Entonces, aquí yo necesito una altísima repetibilidad. Si yo puedo mantener esa repetibilidad o lograr esa repetibilidad con estos medidores a 2 hilos, Coriolis a 2 hilos, porque aquí arriba, ¿de qué diámetro estamos hablando? Sí, eso, ¿en qué diámetro lo tienen a 2 hilos? Hasta 3 pulgadas. Y aquí estamos hablando de alrededor de ese valor. Fíjense que yo estoy poniendo este medidor, que es el PROMAS E, acá arriba, aquí estoy poniendo un PROMAS F y aquí estoy poniendo un PROMAS F también. O sea que nosotros tenemos soluciones que van adaptándose a cada una de las posiciones del proceso y van dando ventajas. Por ejemplo, esta es una ventaja, este hecho de estar a 2 hilos es una ventaja que no impacta tanto el proceso, impacta a la instrumentación, al instrumentista. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando con una placa a 2 hilos, voy a mejorar el principio de medición, voy a tener un impacto en el proceso porque voy a mejorar el desempeño del lazo, pero no estoy impactando el camino por el cual esa información se está yendo porque sigo trabajando a 2 hilos. Entonces esto es un medidor Power Loop que me garantiza un incremento en la repetibilidad de esta medición y no estoy generando un gasto adicional teniendo que poner 4 hilos, etcétera, etcétera. Entonces esos son los matices que estamos tratando de mostrar. Cómo somos capaces de ir punto por punto, o no punto por punto, pero sí etapa por etapa. O sea que aquí arriba estamos en rectificación. Tenemos una solución para rectificación. Aquí estamos en flashing. Tenemos una solución para flashing. Aquí estamos en stripping. Tenemos una solución para stripping. Y hablando de stripping, tengo el medidor Vortex, que después vamos a dar algunas características de este medidor, al igual que los del Coriolis. Y aquí esto es puro impacto desde el punto de vista de eficiencia energética de la columna. Función de stripping: inyección de vapor. Sería muy bueno tener controlada la calidad de ese vapor, porque si yo controlo la calidad de ese vapor, estoy también controlando la cantidad de energía con la que estoy haciendo la función de stripping. Estoy dando exactamente el flujo de vapor necesario, porque la calidad de vapor se corresponde con lo esperado. Pero ¿qué yo tengo normalmente aquí para medir este vapor en la función de stripping? Una placa, ¿verdad? Una placa que me está generando una caída de presión, por lo tanto ya estoy acercándome a la condición de condensado, estoy quitando la energía al fluido y además no sé cuánta energía le quité. Con este medidor que está aquí, además de reducir la pérdida de presión que estoy introduciendo en el sistema, por eso hablamos de eficiencia energética de la columna, también estoy midiendo la calidad del vapor, desde 80 hasta 100%, midiendo o detectando la presencia de condensado si estoy por debajo del 80% de calidad. Entonces, esto es una información adicional que yo le estoy dando al sistema. Señor, mira, no me estás trabajando al % esperado. Yo no quiero 100% porque esto no es un vapor sobrecalentado, esto no estoy moviendo una turbina ni mucho menos. Pero quisiera que estuviera por encima del 80% y no lo estoy. Y si no lo estoy, ¿qué estoy haciendo? Inyectando condensado. ¿Y para qué yo quiero inyectar condensados a la columna? O sea, estoy haciendo algo que no me está aportando desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista energético. Eso lo puedo detectar con ese medidor. Pero ¿qué tan significativo es una caída de presión de, digamos, 80, 100 pulgadas de agua
sobre 150 libras, que es la presión del vapor. Correcto. Porque yo en pérdida de calor, desde el punto en ese tramo, seguramente voy a tener más pérdidas energéticas que la caída de presión en la placa. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. No se trata aquí tanto de la pérdida de presión, sino del monitoreo de la calidad del vapor. Que además de eso, este medidor... Pero eso es presión y temperatura. Sí, claro. Ya, después vamos a ver las características del medidor. Pero al final, yo lo que estoy garantizando, cuando yo hago el cambio aquí de placa a este medidor, es que estoy dando un medidor que me está dando información adicional. O sea, ya yo no estoy únicamente midiendo el flujo, sino estoy midiendo la función que tiene ese flujo. ¿Cuál es la función que tiene ese flujo? Llevar energía. ¿Y cuánta energía estoy llevando con ese mismo flujo? Más o menos. Y entonces yo puedo decir, ok, yo estoy inyectando la cantidad de energía esperada para tener una función de stripping correcto, o estoy inyectando más o menos. Yo puedo entonces decir, yo estoy haciendo mi función de separación con un costo energético tal, y tengo esa medición directa no inferida. Y además tengo un adicional, que estoy de acuerdo con usted, que tampoco es lo más relevante, pero tengo un adicional, que es que estoy dejando de perder energía en esa pérdida de presión que me daría la placa. 100 milímetros, 20 milímetros, no sé, 20 es muy bajo. Aquí estoy en mucho menos. Y eso es un granito de arena a la contribución del desempeño energético. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental para nosotros, la mayor contribución en este caso, es poder controlar la calidad de ese vapor, ¿verdad? Entonces, esa es una idea que nos parece bien interesante. Después vamos a ver el medidor como tal, lo que contiene el medidor para lograr esa característica. Entonces, bueno, finalmente tenemos aquí ese mismo vortex midiendo, en el caso de que fuera válido, off gas y todo lo que no se condensó acá arriba. ¿Podría tener una placa? ¿Funciona bien la placa? Funciona bien la placa. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo condiciones de rangeabilidad acá arriba de esta corriente, un poco por encima de los 2,5 a 1 o de los 3 a 1, ya empiezo a estar crítico, ¿verdad? Y yo siempre lo dejo claro, una condición de rangeabilidad, por ejemplo, de 25 a 1, no tiene nada que ver con esta presión, porque yo no voy a tener la refinería trabajando en esas condiciones. Pero aquí, por determinadas características del proceso, sí yo puedo tener una variación en rangeabilidad un poco más amplia. Por cuánto estoy condensando, por la misma variabilidad del flujo, ¿verdad?, del crudo, yo puedo estar generando más o menos finales ligeros acá arriba. Entonces aquí sí yo podría tener una condición de variabilidad, de rangeabilidad, que ya una placa se queda como que limitada. Esa es una de las ventajas de tener un vortex aquí, además de otras cosas que vamos a ver después, como por ejemplo el cumplimiento ya de nuestro vortex de determinadas características establecidas en la API LPMS 14.2, que es transferencia de custodia para gas natural. Esto ni es gas natural, ni es transferencia de custodia, pero mejor el desempeño de la medición. ¿Okay? Ese sería el panorama en mediciones dinámicas. Ahora vamos a ver los instrumentos. Pero antes de ver los instrumentos vamos a ver un par de cosas que tienen que ver con mediciones estáticas. Dos nada más, que son muy importantes. El nivel de fondo en la columna y el nivel de tope y el nivel de producto en el condensador de tope. Estos dos elementos se complementan uno con el otro, ¿verdad? Y son parte de dos lazos importantes de control, que son dos cascadas que están controlando la cantidad al final, la cantidad de energía que me está garantizando el flujo de abajo hacia arriba en la columna, y ese flujo no es más que los vapores, que son la esencia del proceso de separación. O sea, más allá de los pump arounds que me están controlando el perfil de la columna, yo tengo una fuente de energía que me la está generando este stripping, y que está el sustento de esa fuente de energía, o de esa energía, no de la fuente, pero de la energía, es la cantidad de masa que yo tengo aquí. Esa cantidad de masa, ¿cómo la estoy calculando? Bueno, con este nivel. Y estoy controlando eso, sacando más o menos para mantener la cantidad de masa necesaria para calentar esto y mantener el flujo
de abajo arriba, independientemente de la expansión que voy a tener con inyecto. ¿Ok? Por lo tanto, esta cascada es extremadamente importante. Ya hablamos del flujo, que es la parte rápida. Ahora nos toca el nivel, que es la parte lenta de la cascada, o el lazo exterior de la cascada. ¿Cómo garantizar esta medición de manera consistente? Aquí tenemos las mismas preocupaciones que teníamos o que tendremos en el resto de puntos de medición donde estamos utilizando mediciones o aproximaciones clásicas, flotadores en bypass, presión diferencial pendiente de la presión de la temperatura con correcciones de densidad, etcétera, etcétera. Aquí nuestra solución es de nuevo un radar guiado, ¿verdad?, que me va a garantizar la consistencia de esta medición de manera casi, digo casi porque realmente hay momentos o hay condiciones de proceso donde ya habría que utilizar otros métodos y lo vamos a ver, pero casi independiente de las características del fluido. Pero lo más importante, sin partes móviles como tendríamos con un flotador y sin la influencia de los cambios de densidad como tendríamos en una presión diferencial. ¿Okay? Yendo hacia arriba, estamos en una condición mucho más benévola porque lo que tenemos acá arriba es un condensado, prácticamente, o sea, la densidad es bajísima y entonces esta misma solución que apliqué aquí, la puedo aplicar aquí, incluso un instrumento mucho menos severo. Aquí vamos a ver los modelos que estoy utilizando en cada uno de ellos, pero el principio sería el mismo y la consistencia de la medición sería muy elevada. Con esto estamos viendo las mediciones estáticas. Puede que yo tenga, dependiendo de la configuración de las columnas, no sé si en el caso de ustedes, que tenga mediciones de nivel intermedio, ¿ok? La aproximación sería la misma, o sea, la medición más crítica que yo tengo desde el punto de vista del fluido en la columna es el fondo. Lo demás va suavizándose hasta llegar aquí, que tengo baja temperatura, baja presión y el fluido es muy poco denso. Hay un último punto que quería mencionar, que tú lo habías mencionado, mi amigo lo había mencionado, que es la medición de pH, teniendo en cuenta todo lo que habíamos hablado anteriormente desde el punto de vista de concepto de instrumento, o sea, un instrumento que está utilizando un sensor digital nativo, un transmisor universal y un diagnóstico continuo, que eso no lo mencioné anteriormente, un diagnóstico continuo, y eso tiene mucho que ver con alguna de las preguntas que tú hiciste, o sea, ¿Cómo se comporta el dispositivo en el tiempo? Una de las ventajas que tengo es que yo puedo conversar con ese dispositivo, ¿verdad? Y él me puede decir en qué estado él se encuentra. Ahí nos conectamos con el tema Heartbeat, que no está previsto, pero que Tomás probablemente después se pueda abordar, y que es un concepto avanzado de diagnóstico de conversación continua que tiene 3 niveles, ¿verdad? Monitoreo, verificación y monitoreo continuo de condición. Pero bueno, ese es otro tema. Todo eso se une en esta solución y podemos hacer de manera consistente el monitoreo de este pH. Y este monitoreo de pH, de alguna manera, también me está hablando de lo que está pasando en la desaladora. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a ver las características de los equipos que hemos estado mencionando. Bueno, en términos de flujo, ustedes conocen que nosotros tenemos un catálogo bien amplio. Yo estoy poniendo aquí 3 grupos. Este podría ser una opción en algunos casos, pero solo para meter survey. O sea, ¿qué está pasando en este PyRack que necesito saber, que tengo dudas de lo que está pasando? Con un clampón hago mi monitoreo y los retiro. En algunas aplicaciones de exploración-producción lo tenemos como solución casi que permanente. Bienvenido. Pero no es el tipo de solución más común que estamos utilizando en las aplicaciones que hemos discutido hasta ahora. Las que estamos utilizando son estas que mencionamos. Por ejemplo, aquí tenemos el PROMAS-E, los hilos, aquí tenemos el PROMAS-F, aquí tenemos el PROMAS-Q, que lo hemos mencionado y es el plato fuerte de nuestra conversación ahora, y tenemos el PROMAS-X, que es el súper robusto desde el punto de vista de flujo y de caída de presión. También tenemos aquí el ProWear F200, que es nuestro Vortex, con características especiales que también vamos a ver. Esto es un tema apasionante. Esto es un tema apasionante. Pura dinámica de los fluidos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Independientemente de que hasta ahora se ha aceptado comercialmente que los Coriolis son
independientes de la viscosidad, y eso, como toda ingeniería, no es absoluto. Sí, se puede decir que son independientes, pero hay un grado de relación entre fuerzas viscosas y fuerzas inerciales, o al revés, fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, que ya empieza a afectar el desempeño del medidor. Y lo vamos a ver gráficamente ahora. Y eso es algo reconocido por la comunidad de ingeniería, por los fabricantes y por las entidades terceras tipo TV, etcétera, NEL, National Engineering Labs, en Glasgow, todo el mundo. Y este reporte es un reporte generado por fabricantes, usuarios finales y terceros. ¿Qué se dice en este informe? Que lo pueden encontrar en internet, tranquilamente. ¿Qué se dice aquí? Bueno, la corrección por los efectos de la viscosidad en un Coriolis. Este informe, el comento, es una investigación sobre las fuentes de incertidumbre en medidores Coriolis en condiciones extremas. En este caso, la condición extrema era medición de crudo en el Mar del Norte. Bajísima temperatura, altísima viscosidad y otras tantas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué se dice en este informe? Bueno, la corrección por los efectos de la viscosidad es recomendada para fluidos con alta viscosidad y puede ser implementada aplicando una curva característica que puede ser usada como un lookup table o como una interpolación lineal. ¿Dónde? En la computadora de flujo. ¿Qué significa eso? No tengo la información de viscosidad. Tengo que tener un lookup table que en función de la temperatura me diga cuál es la viscosidad del fluido. Pero ¿cuál es la principal dificultad que estamos enfrentando hoy los refineros? La variabilidad de la receta que estamos corriendo. Por lo tanto, esa relación viscosidad-temperatura es incierta. Y lo que yo hago basado en eso es absolutamente incierto. ¿Qué sería lo ideal? Ir directamente a la variable que está generando este desvío, que es la viscosidad. Ok. Ahora vamos a analizar brevemente el fenómeno en sí. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo tengo un sistema oscilante, todos están familiarizados con el funcionamiento del Coriolis. Si no lo están familiarizados me lo dicen. Yo tengo un sistema oscilante. Si necesitan que lo expliquemos un poco más, díganme, porque puede ser que no todo ¿Está bien o se explica? Sin problemas. Una breve explicación. Ok, una breve explicación. Bueno, un Coriolis, un medidor de tipo Coriolis másico, ¿qué cosa es? Es un sistema oscilante que oscila simétricamente como una cuerda que la excito, ¿verdad? Mecánicamente, siempre y cuando no exista un elemento que se mueva longitudinalmente en ese sistema. O sea, un Coriolis a flujo cero, o sea, sin un elemento que se mueva longitudinalmente dentro de este tubo oscilante, va a oscilar como visualmente se ve aquí. Fíjense que la oscilación es simétrica. Todo se mueve para acá, todo se mueve para allá, todo se mueve para acá, todo se mueve para allá. No se fijen en los colores ahora, sino simplemente en el tubo. Si hubiera un elemento que se mueve longitudinalmente a través de este sistema oscilante, en algún momento ese elemento se va a oponer a esa oscilación y en otro momento lo va a reforzar. ¿Y qué va a generar eso? Una asimetría en la oscilación. Y esa asimetría va a generar un retardo. O sea, cuando esto está aquí, esto está aquí. Antes era así. Ahora es así. Y ese retardo que hay entre este punto y este punto es función de la cantidad de masa que está pasando o fluyendo por ese sistema. Y eso es flujo másico. Ahora, ¿qué se representa aquí? Con colores estamos representando ese desfasaje. O sea, fíjense que siempre es alternativo. Cuando aquí es azul, allá es rojo. Cuando allá es rojo, aquí es azul. Ese es el desfasaje. Pero hay otro elemento que están viendo, que son estas flechitas. Y estas flechitas, como ven, siempre se oponen al movimiento del sistema.
Si él viene para acá, ellas van en el otro sentido. Y si él va para acá, ellos van en el otro sentido. ¿Y qué cosa es eso? Esa es la viscosidad del fluido. Que si el fluido es muy viscoso, él sencillamente se opone a ese desfasaje y a ese movimiento. Se opone. Si es agua, no se opone tanto. Pero si es miel de abeja, se opone más. Y si es bitumen, se opone mucho más, porque es muy viscoso. Y esa viscosidad es sencillamente oposición al movimiento. Oposición a fluir. Esa oposición hace con que ese desfasaje que se debería ver entre este punto y este se afecte. Entonces yo tengo un elemento que está afectando la expresión del efecto Coriolis. Y por supuesto está afectando el registro de la medición por ese principio. Esto es algo muy sutil, pero que empieza a hacerse relevante en la medida en que yo aumento la viscosidad y aumento la condición o disminuyo la condición de Reynolds. Y un momentico antes de darle la palabra, porque quiero que esto se entienda bien claro. No puedo hablar de que este efecto está asociado únicamente a la viscosidad. No. Esto es un efecto dinámico y se tiene que ver no asociado a la viscosidad, sino asociado al Reynolds. ¿Y qué cosa es el Reynolds? La relación entre las fuerzas inerciales, densidad, velocidad y distancia entre la viscosidad. ¿Qué significa esto? Y quiero terminar la idea antes de darle la palabra. Que si yo tengo una misma condición de proceso, diámetro, viscosidad y características del fluido, pero tengo una velocidad, en un caso baja. ¿Qué significa una velocidad baja? Un Reynolds bajo. Tengo la misma viscosidad. Y en otro caso, tengo una velocidad alta. Para la misma viscosidad, el efecto se va a echar a ver en el caso de la velocidad baja, Reynolds bajo, y no se va a echar a ver en el caso de la velocidad alta, Reynolds alto. O sea, entonces tú me puedes decir, pero tú no me dijiste que dependía de la viscosidad. Sí, depende de la viscosidad, pero la viscosidad relacionada con las fuerzas inerciales. ¿Okay? Por eso la corrección del efecto no se puede hacer únicamente en función de la viscosidad, sino en función del Reynolds. Y eso es justamente lo que hace Endres y Hauser. Endres tiene como estimar la viscosidad del fluido que está pasando por acá. Y con esa viscosidad, no en un lookup table, no en una curva utilizando linealización, sino midiendo directamente la viscosidad, no infiriendo la viscosidad de la temperatura, sino midiendo directamente o estimando directamente la viscosidad, podemos hacer el cálculo de Reynolds y en función de ese cálculo de Reynolds implementar un algoritmo que hace esa corrección. Entonces me voy a parar ahí para después decir el resultado de esto, lo que significa, para dar la palabra a ustedes que están presentes. Curiosamente mi duda está relacionada justamente con esto, y es más o menos a partir de qué número de Reynolds hacia abajo tenemos que preocuparnos. Exacto, aquí lo vamos a ver, justamente aquí. Fíjense que esta tabla, esta curva de error, que normalmente vienen en función de ¿qué? Del flujo, está dada en función del Reynolds. ¿Qué significa esto? Este número 1000 está definiendo no un valor de flujo, no un valor de viscosidad, está definiendo una relación, bueno, aquí está, una relación entre estas fuerzas inerciales y estas fuerzas viscosas. En la práctica, somos ingenieros y somos petroleros. En la práctica, ¿quién está definiendo ese Reynolds? La viscosidad. Porque la velocidad, que al final es el flujo, yo no la puedo variar de 1 a 1000. Pero sin embargo, la viscosidad sí puede ser 50 centistow o 1000 centistow. ¿Verdad? Pero la velocidad está en un rango de 10 a 1 normalmente y mucho menos que eso en las aplicaciones que estamos viendo, porque la refinería no trabaja de 10 a 1. O sea, si trabajara de 10 a 1, ustedes hoy estuvieran corriendo 110.000 barriles por día y mañana 10.000. Y eso es imposible. ¿Ok?
Entonces, quien realmente genera el cambio de Reynolds es la viscosidad del fluido. Y aquí vemos un ejemplo, y es justamente el resultado, y tiene que ver con la pregunta que usted hace. En un Reynolds de 1000, esto implica una altísima viscosidad, nosotros garantizamos el 0.2%, este 0.2% es requerimiento de OIML, y esto no es condición de referencia del medidor en laboratorio, que es 0.05 de incertidumbre. Esto es condición real de proceso, y esto es cumpliendo con OIML. Nosotros estamos garantizando el desempeño del medidor en este rango a un Reynolds de 1000, que yo no puedo decir cuánta viscosidad es, pero cualquiera que fuera la viscosidad relacionada con la velocidad y me da un Reynolds de 1000, yo sigo garantizando el desempeño del medidor hasta un Reynolds de 10.000. En aplicaciones normales, en fluidos, digamos, no viscosos, ¿de cuánto es el Reynolds? 200.000, 100.000. En gases, mucho más, hasta 500.000, porque ahí no tenemos tema con la velocidad. Bueno, sí tenemos limitaciones con la velocidad de choque, pero son mucho más altos los Reynolds. Pero estos Reynolds están hablando, obviamente, de viscosidades muy altas. Ahora, desde el punto de vista de viscosidad como tal, ya a partir de los 100 centistow, el efecto se empieza a ver. Es imperceptible, pero empieza a verse. Si estamos hablando de 300 centistow, ya el efecto se ve. Si estamos hablando de 1000 centistow, que son viscosidades comunes en los crudos del norte de Sudamérica, en Venezuela, en Ecuador, en Cuba, que tenemos crudos de 1400, 1900 centistow a 80 grados centígrados, a temperatura ambiente es casi sólido. Entonces ahí sí hay que preocuparse por eso. Siempre y cuando, pero no solo estamos hablando de crudo, estamos hablando, por ejemplo, de HFO, estamos hablando del residuo de la columna. Porque el residuo de la columna, al final yo tengo 19, 21 API, pero el residuo ¿cuánto está? A 15, a 10, ¿verdad? Y entonces es mucho más pesado y mucho más viscoso. Entonces, en todos esos puntos, si yo estoy preocupado por mejorar el balance de masa, esta propiedad, que nosotros le llamamos como compensación a bajo Reynolds, no lo asociamos directamente con la viscosidad para no generar el error de concepto. Compensación a bajo Reynolds es una propiedad que impacta directamente en el resultado de la medición. Esto únicamente, y lo tengo que decir así, no es una intención comercial, pero es la realidad, esto hoy únicamente lo tienen los medidores de Hendrix y Hauser. Esta capacidad de poder dinámicamente hacer la corrección para condición de bajo Reynolds. Otro tema que creo que ya mencioné. Paréntesis muy breve. Sí. A partir de 10.000 hacia abajo, Reynolds, es recomendable implementar esta función. Sí. Pero ¿qué pasa? Porque yo no lo quiero decir así. Porque decirle al cliente a partir de 10.000 Reynolds es complicado porque el cliente no va a calcular el Reynolds. Entonces, yo os digo, a partir de 100 centistow, cuando estamos manejando IFOs, cuando estamos manejando residuos o cuando estamos manejando crudos que están alrededor de los 100 o por encima de los 100, esta propiedad es muy recomendable. Pero la buena noticia de esto es que usted no tiene que hacer nada adicional para tener esto corriendo. Lo único que tiene que hacer es saber que eso existe y que se active. Eso está corriendo continuamente y está corrigiendo continuamente. O sea, si usted pide un medidor con calibración de densidad premium, automáticamente esa propiedad se activa. Es un algoritmo que tienen los medidores. Nosotros lo que estamos llamando la atención a nuestros clientes es de que en ese producto que están comprando hay una propiedad que en muchos casos se desconoce y que está haciendo esa corrección, para que ustedes sepan que lo que está obteniéndose de ese medidor es algo que está corregido para esta condición. No estamos vendiendo un producto, estamos diciendo el producto que usted compró tiene esta característica que el resto de los productos del mercado no lo tienen. Y es un diferenciador. Por supuesto, eso como que nos puede estimular a que nos compren otros, ¿no? Pero esa es la idea, que sepan las características del producto que están comprando. ¿Ok? Otro breve paréntesis. Sí. En el oleoducto de Fuel Oil vendimos que para monitorear la detección de fuga está implementando un función también. Están instalados sobre
Entonces, esta es otra característica muy interesante y que de alguna manera complementa las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Balance de masa, volumen estándar neto a partir de una medición directa. Ah, ok, es muy sencillo. Yo estoy midiendo la densidad. Si yo estoy midiendo la densidad y tengo flujo másico, bueno, si los divido, me llevo kilogramo con kilogramo y me queda metros cúbicos, volumen por tiempo, y tengo flujo volumétrico. Pero ese flujo volumétrico está en condiciones de fluido y como todos sabemos, esa información es como mínimo inconsistente si yo no la referencio a valores estándar o a valores base, para no polarizarme con estándares, porque pueden ser normales también, aunque como ustedes saben, normal se usa más para gases y para el sistema internacional, aunque veo que ustedes usan sistema internacional, porque están trabajando con metros. De todo un poco. Ok, bueno, en cualquier caso... Pero mejor hablar de condiciones base. Ajá, de condiciones base. A mí me gusta hablar de condiciones base, porque a veces la gente habla de condiciones estándares y no se da cuenta de que ya está predefiniendo unidades, igual que si habla de condiciones normales. Son condiciones base o referencia, y me gusta que estemos en la misma sintonía. Entonces, esta conversión a unidades, a condiciones base, ¿dónde la tenía que hacer? Igual que la corrección de bajo reino, en la computadora de flujo o en el batch controller. ¿Qué pasa? Que ahora yo estoy dando, al igual que con la corrección a bajo reino, y fue algo que se me olvidó mencionar, una trazabilidad de fábrica en ese sentido. Que aquí es muy sencillo porque es implementar la API MPMS 11.1, pero en el caso de la viscosidad, que no lo mencioné, tenemos un laboratorio que le llamamos un poco eufemísticamente de alta viscosidad, realmente nada más llega hasta 330 cm/Stoke, pero antes que tenía yo, calibración con agua, condiciones de referencia, que es lo que tiene todo el mundo. Ahora yo tengo, además de esa calibración con agua, yo tengo calibración con diferentes fluidos que van barriendo ese rango de viscosidad. Lo que yo dije que hacía con esa corrección, usted lo puede comprobar en la práctica, hasta 330. Después de 330, créame que lo mismo que hizo hasta aquí, lo va a seguir haciendo con valores más altos de viscosidad. Hay un laboratorio en Francia que no es nuestro, donde se puede comprobar eso, pero nosotros hoy en nuestras plantas estamos en el proceso final de acreditación de ese laboratorio y podemos dar trazabilidad para fluidos de hasta 330 cm/Stoke. O sea, cuando yo le doy su certificado de calibración, le voy a dar el de condiciones de referencia, pero también le voy a dar este fluido en estas condiciones. Y eso está mucho más cerca de la condición de proceso. Y entonces ese tema de qué pasa si yo calibré en agua y ahora estoy midiendo HFO, no solo está resuelto en nuestro medidor, sino que está comprobado también. Esto, como les decía, es otra capacidad, que es la medición, la conversión en el medidor a unidades estándares utilizando este estándar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a hacer mi cierre contra tanque, yo no me tengo que estar preocupando por estar haciendo, y lo he visto todavía hoy en día en una hoja de Excel, utilizando el Volume Correction Factor y muchas veces modificándolo para que me dé en los valores esperados. Sencillamente yo tengo ese valor aquí y si no da los valores esperados, yo sé que hay algo que está pasando y que es lo que yo quiero identificar para corregirlo. Yo no quiero ajustar la medición, yo quiero tener el valor de la medición y si el valor de la medición es inconsistente, ir a la causa de esa inconsistencia. Y después vamos a hablar de eso cuando veamos balance de masa. Ok, API MPMS 5.6 es, digamos, que la Biblia en las aplicaciones de Coriolis para líquidos en transferencia de custodia. Aunque las recomendaciones deben seguir en cualquier otro tipo de aplicación. Y aquí hay dos aspectos que son muy interesantes que se tengan en cuenta. Porque este medidor está hecho para medir en una sola fase. Y el estándar está insistiendo en eso, eliminando fase gaseosa aquí e incrementando presión aguas abajo del medidor para garantizar de que no haya flasheo. ¿Okay? O sea, vamos a hacer todo lo posible porque las cosas estén en una sola fase. Pero nada es perfecto. Y esa condición no siempre se cumple. Y es algo que es muy constante en nuestras aplicaciones. No en la columna, a menos en el inyecto, pero sí en el tope, pero sí en otros inyectos de otras unidades, un isomerizador, un hidrofinador de nafta, donde los fluidos son mucho más ligeros y están mucho más cercanos a su presión de vapor.
cualquier caída de presión me puede poner en una condición de flasheo. Y ese flasheo es burbuja y es una condición bifásica que afecta el medidor. Este ProMAS-Q, que es uno de los miembros más nuevos de nuestra familia de medidores, justamente implementa lo que conocemos o le hemos dado en llamar tecnología multifrecuencia para lidiar de nuevo con esa condición, pero de nuevo yendo a la raíz del problema, al entendimiento del fenómeno, como mismo se hizo con la compensación a bajo Reynolds. Y de manera muy breve, hay un video en YouTube que explica esto, pero yo lo voy a poner como una animación para hacer un poco breve, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esto es una condición, digamos, ideal, donde yo tengo el fluido en una sola fase, y esta es una condición real, donde por alguna razón hubo flasheo, y yo tengo burbujas de gas en el fluido. Cuando el sistema empieza a oscilar, ¿qué es lo que ocurre? Que los centros de masa, y lo voy a volver a poner, ¿okay? Los centros de masa se desplazan. Y al desplazarse los centros de masa por las diferencias de densidades que ocurrieron, yo voy a tener un efecto de amortiguación en las paredes del tubo que van a menguar el desfasaje que debió haber ocurrido en el principio de Coriolis, que es justamente lo que yo estoy midiendo para decir, por aquí está pasando tanta masa. Eso no pasa porque existan burbujas. Eso pasa porque existen burbujas distribuidas de esta manera. Si las burbujas hubieran estado distribuidas de otra manera, o sea, si el gas o esta segunda fase hubiera estado distribuida de otra manera, el efecto hubiera sido catastrófico, pero diferente. Eso ocurre en esta condición. Y esta es la condición que normalmente nosotros tenemos. Formación de burbujas por condición cercana al flasheo. ¿Ok? Eso fue estudiado profundamente por más de 10 años en Endel. Hay más de 10 publicaciones científicas describiendo y formulando ese problema. Al final llegamos a la práctica, llegamos a la solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, primero, ¿qué es lo que ocurre cuando se da esta condición? La frecuencia natural del sistema sube. Pero no solo sube, hay otros temas relacionados, por ejemplo, con la velocidad del sonido en este medio y otros temas físicos que están asociados a esta condición. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora es la frecuencia natural del sistema sube. Y si la frecuencia natural del sistema subió, ya yo no estoy en máxima transferencia de energía oscilando a la frecuencia natural de este sistema. ¿Qué es lo que yo hacía antes? ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la frecuencia para acercarme a esa nueva frecuencia, que no sé cuál es. Pero si aumento la frecuencia, más o menos tengo una idea de por dónde debería estar. Y eso es justamente lo que se implementa en la tecnología multifrecuencia. El sistema, esa oscilación que estábamos viendo anteriormente, ahora va a ocurrir en más de una frecuencia, en 2 frecuencias. Y esa segunda frecuencia, que es más alta, se acerca a la nueva frecuencia natural del sistema. Y yo lo que voy a hacer ahora es trabajar en 2 frecuencias y voy a ver la respuesta del sistema en esas 2 frecuencias. O sea, cuán cerca estoy de la frecuencia natural y cuánto puedo acercarme a una condición de máxima transferencia. Con esa respuesta voy a elaborar unos coeficientes para no entrar en demasiado teoricismo, y con esos coeficientes voy a corregir la medición de densidad y la medición de flujo máximo. Y así nosotros logramos con este diseño mejorar el desempeño del medidor, no solo en temas de repetibilidad de flujo, porque ahora con esa condición yo voy a ser mucho más repetible, sino también en densidad, porque también estoy corrigiendo la densidad. Aquí pueden ver una comparación con los competidores más cercanos en el mercado, como nosotros estamos en 0.2 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad?, en densidad, y los más cercanos están en 0.5, en uno 0.2 opcional y 0.2 calibración en campo, que esa calibración en campo es válida para estas condiciones, punto. ¿Ok? Entonces hay otro tema que es la rangeabilidad útil.
que está más en aplicaciones de transporte, pero de todas maneras la menciono. Esa rangeabilidad útil es la rangeabilidad del instrumento, o sea, el tramo lineal de desempeño de la curva de Roth del instrumento, pero el útil significa que la caída de presión está por debajo de un bar. O sea, yo no voy a gastar más de un bar en energía para medir. Y así, fíjense las rangeabilidades de las que estamos hablando. Repito, esta característica no es la más apreciada para las aplicaciones que estamos viendo, porque aquí la rangeabilidad no es tan alta, pero sí les quería comentar que puedo garantizar el desempeño del instrumento en un rango amplísimo de medición. ¿Ok? Perfecto. Esto ya lo comentamos. Ahora yo tengo una medición volumétrica mejorada porque tengo una medición de masa mejorada y una medición de densidad mejorada. Pero esa medición volumétrica también soy capaz de llevarla a condiciones estándares en el mismo medidor. ¿Ok? Esto ya lo mencionamos cuando hablamos de la desaladora, pero viene al caso porque las soluciones que estábamos hablando de medición de fondo y tope de nivel están implementadas con estos medidores. En este caso, como se podrán dar cuenta, no necesito este coaxial porque yo no necesito una medición de interfaz en el fondo de la torre. Yo lo que necesito es nivel de producto. Por lo tanto, en lugar de usar la variante coaxial, utilizo la variante varilla, y con esta variante varilla, en esta versión que sería la de tope y en esta versión que sería la de fondo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que esta versión puede llegar hasta 450 grados centígrados y 400 bar también, pero no es la presión lo que nos interesa ahora. La presión nos va a interesar después, cuando estemos viendo hidrocracking y todo eso. Pero ahora puede llegar hasta 450 grados centígrados y convivir tranquilamente con las condiciones en un bypass del fondo de la columna, ¿verdad? Estas son algunas ideas de actualización de sistemas existentes, por ejemplo, con flotadores. Fíjense qué fácil es actualizar un flotador que está en un bypass por un medidor, un radar guiado, ya sea en la variante FMP 54, que es la de alta temperatura, o en la variante normal, la variante FMP 51, simplemente eliminando los internals del sistema y colocando mi nuevo sistema con una brida que se ajusta perfectamente a la condición de proceso. Y eso es algo que tenemos muchísimas referencias. Este punto quería mencionarlo. Fraccionador. Imaginemos que esto es un fraccionador, que podría ser una columna también de destilación, pero bueno, en un fraccionador es una condición que se va a dar mucho más fácil. Baja temperatura aquí en el condensador de tope. Además de la medición con radar guiado, tenemos la opción de la presión diferencial electrónica. Al final es una presión diferencial, pero ¿cuáles serían las ventajas de esta presión diferencial electrónica? Bueno, que a diferencia de las aproximaciones clásicas, donde yo tengo capilares que están transportando físicamente o el fluido o la presión del fluido, la variable física, al transmisor, en el caso de la presión diferencial electrónica, lo que estoy haciendo, y permítanme regresar acá, es midiendo presión aquí, y lo que estoy transportando por aquí es una señal eléctrica, de manera tal de que si hay algún corte, algún daño mecánico en este sistema, a diferencia de una presión diferencial clásica, yo no voy a tener afectación aquí. Simplemente lo que tengo es que restaurar la conexión eléctrica. Pero no va a pasar lo que suceder aquí. Por ejemplo, si yo tengo aplanamiento de los capilares, o si tengo expansión o contracción, o clogging o fuga, ¿verdad? Yo voy a tener inconsistencias en la medición. Todo eso se elimina si la señal que está corriendo por aquí, en lugar de ser una señal neumática o una transmisión de lo que está ocurriendo aquí, pero mecánicamente lo que tengo es una señal eléctrica. Y ese es el diferenciador
de nuestra presión diferencial electrónica. O sea, es una opción donde se puede utilizar presión diferencial, baja temperatura. Digo baja temperatura porque en el contexto de refinación 150 grados es baja temperatura, pero es una aplicación interesante. No obstante a eso, 150 grados si estamos hablando de sensores cerámicos. Podemos aumentar la temperatura si estuviéramos hablando de sensores metálicos tipo diafragma normal. Esto lo quería comentar brevemente, ya lo habíamos hablado. Esta es la implementación de la medición de pH en el tope, pero quería más que esto que veas lo que estábamos hablando. Por ejemplo, esto es totalmente retractable. Tú puedes sacar la sonda, el sensor, sin interrumpir el proceso. Tienes variantes para hacerlo con más, o sea, en condiciones de alta o baja presión. Puedes hacer incluso la limpieza del sensor en el lugar y hasta la calibración del sensor en el lugar. Todo eso lo puedes implementar de manera más consistente. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos una tecnología y un sistema de calibración y limpieza automático del sensor de pH que tiene todos los sistemas de inyección también para recalibrar el sensor directamente en el punto. Y lo tenemos en Santiago en nuestra oficina, si alguien quiere ver cómo funciona, está operativo. Podemos mostrárselo directamente en la operación. Entonces, lo que tú me comentabas de cómo se desempeña el sistema en el tiempo tiene mucho que ver con estos adicionales que están. O sea, no es la medición sola, sino todo lo que hay alrededor de la medición. La limpieza, la calibración. Y aquí hay un ejemplo en una refinería en Rusia donde el cliente esperaba por lo menos algo más de 3 meses de vida, que ya es bastante. 3 meses de vida del sensor en esta aplicación que es Sour Water en la bota. Y en realidad se logró más de 6 meses. O sea, se logró alrededor de 6 meses. O sea, el doble de lo que estaba esperando el cliente. O sea, que el desempeño de este sistema es muy bueno. Pero yo siempre digo, señores, con este sistema que es barato, realmente es muy barato, estamos protegiendo una instalación tecnológica que cuesta millones. Y ya tuve, en mi más o menos la experiencia en esta industria, ya tuve la oportunidad de ver una columna que los inspectores estáticos dijeron, no puede seguir operando porque el espesor está por debajo de la norma, y hubo que cambiar la columna y costó $8 millones. Y con una solución como esta, no es que se hubiera evitado, porque al final el crudo era muy complicado, pero se hubiera alargado, se hubiera trabajado para que esa condición no fuera tan severa y tan crítica, ¿verdad? Y esos 8 millones hubieran podido como que espaciarse un poco en el tiempo. Ok, listo. Don Jorge, donde tuvimos bastante dolor de cabeza para el motor de nivel de la torre de vacío de Torre 2. Sí. ¿Hubo alguna consulta a la gente de esta noción con respecto a qué propuesta? ¿Qué recomiendas tú en fondos de torres de vacío? Vamos para allá, ahora mismo vamos para allá. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta antes, ya que estamos viendo de pH? Sí. Hoy en día, digamos, ¿cuáles son los límites de presión y temperatura de los electrodos de pH que hay en el mercado? Bueno, temperatura tiene medición interna, pero yo no recuerdo los límites de... Sí, no, pero sí. Estoy hablando de la temperatura del proceso. Sí, digamos, sí, pero no tengo el valor. ¿Cuánto? 110 grados Celsius, ¿Ya? 12 bar. Que ahí arriba está perfectamente. A mí alguien me enseñó una vez, hace muchos años atrás, el 100-100, siempre seguí 100 grados Celsius. Ese es el límite. No, pero andaba por ahí. En esa un poquito más en presión ahora, ¿no? Sí. En esa condición de... ¿Cuánto me dijiste que era? 12 bar, 100 grados Celsius. En tope. Está súper bien. Típicamente ahí acondicionamos. Sí. Sí, no, correcto, sí. Pero en tope esa condición está súper bien. Más que nada para... Esto es una reflexión. Esto es una reflexión que quiero hacer para llegar a vacío. Justamente a vacío. Shell, nuestro partner. Y además, ustedes saben, Shell es un gigante, no solo desde el punto de vista de producción, de refinación, de todos los segmentos de nuestra industria, sino también de generador de tecnología y de establecer estándares en esta industria. Una de las tantas cosas que ha hecho Shell ha sido modificaciones que se consideran licencias de los internals de determinadas columnas, porque seguimos en la parte de fraccionamiento, para
aumentar el desempeño de esas columnas, ¿verdad? En este caso, una columna de vacío. Y lo interesante es que este Deep Flash Technology, que es una modificación a unos internas de una columna de vacío, yo quité los esquemas para ahorrar espacio en la presentación, pero igual estaban los esquemas ahí, se genera un aumento de un 1 a un 3% más de destilado. Que alguien puede decir, pero eso es poco, un 1% es poco, 3% es poco. Claro, asociado a esto hay un corte de costos de energía de 25%, que eso es interesante, y un desempeño, mejora del desempeño de disponibilidad mecánica de la unidad de un 1.5%, que también es importante. Pero la reflexión que quiero hacer es la siguiente. ¿Qué pasa si usted hace una inversión como esta, con todos los datos que están por ahí? Esto es vacío, revamping de un vacío. Y el sistema de medición que usted continúa usando tiene un error comparable justamente al 1 o 3% de error, cuando el aumento en la producción de destilado está justamente entre el 1 y el 3% más. O sea, si yo tengo un 3% más, pero mi sistema tiene un 3% de error, yo no veo ese 3%. Y ese es justamente uno de los KPI que me está dando esta mejora, este revamping en una columna de destilación al vacío. Por eso, nosotros somos partidarios de esta máxima. Cualquier actualización tecnológica, para ser totalmente consistente, debe estar acompañada de una actualización o al menos una evaluación del sistema de medición. O sea, si yo mañana voy a hacer un revamping y voy a cambiar los platos de la columna de vacío o del fraccionador, del isomerizador o de los internas del reactor del hidrofinador, y yo no hago al menos una evaluación de cuál es el impacto que tiene el sistema de medición que tengo hoy instalado en los beneficios que voy a obtener de ese upgrade, entonces como que es complicado poder evaluar realmente los beneficios. Todo tiene que estar combinado, la parte tecnológica y la parte de medición, para ver si realmente yo voy a obtener los beneficios esperados porque el sistema de medición me lo va a permitir obtener. Justamente pensando en eso es que vamos a vacío y volvemos a proponer sistemas de medición que mejoren el desempeño de la fuente de información que yo tengo para evaluar el proceso. Por ejemplo, caemos de nuevo en el vortex con el que estoy midiendo el vapor que estoy mezclando en el inyecto del horno. No estoy poniendo este medidor porque ya este medidor lo vimos. Este medidor es justamente el que está midiendo el residuo de la torre atmosférica. Pero aquí yo estoy inyectando vapor. Esto está muy denso. Tengo que fluidizar un poco este crudo o este residuo, no es crudo. Y entonces para esto sugerimos la utilización de este medidor con las ventajas que vamos a ver dentro de un rato. Fondo. Tú me estabas preguntando de fondo. Bueno, esta es nuestra solución de fondo. A pesar de que tenemos, y creo que no está en esta presentación, aplicaciones en México, en Pemex, con FMP 54. Realmente era 45 porque era la versión vieja. Sí, con radar guiado y con tracing. Y está funcionando pero nuestra solución para fondo de vacío es gamma. Y ahora te voy a mostrar algunas referencias. Igualmente, por las mismas razones que habíamos discutido en atmosférica, es recomendable hacer este stripping, que es mucho más severo y violento, porque este fondo es más pesado, con un medidor vortex. Porque aquí yo voy a tener que entregar más energía, y si entrego más energía necesito medirla mejor. ¿Okay? Esto es justamente una aplicación, una referencia en una refinería de Alemania también, de gamma en fondo de vacío. Estas referencias las tenemos en diferentes lugares del mundo. De nuevo menciono India,
donde en más de una refinería, no solo en Yanmar, sino en EOCL, que es Indian Oil Company Limited, tenemos en varias refinerías utilización de esta solución. ¿Ok? Listo. Bueno, estos son algunos datos de la solución. Y justamente como habíamos comentado las características del Coriolis en la aplicación anterior, aquí vamos a hablar de las características del Vortex. ¿Qué hace que nuestro flujómetro Vortex sea un flujómetro diferente? Y todas estas ventajas que estamos hablando desde el punto de vista del proceso están sustentadas por diferencias únicas que tiene nuestro medidor. ¿Ok? Perfecto. Bueno, lo primero es que él tiene una compensación automática de tramos rectos. ¿Qué significa esto? Ustedes conocen que el Vortex es un medidor inferencial que es sensible a las distorsiones del perfil de velocidad, ¿verdad? Por eso hay que dejar tramos rectos antes y después. En nuestro caso, por el estudio detallado que se ha hecho del comportamiento del medidor, nosotros somos capaces de decirle al medidor qué cosa es lo que pasaría con el error si estos tramos rectos no se cumplieran en dependencia de lo que tenemos aguas arriba al medidor. Por ejemplo, si tenemos un codo en un solo plano de 90 grados, ¿qué cosa es lo que pasaría? Bueno, esta sería la distorsión y el impacto en el error, y esta sería la corrección. ¿Qué cosa hay que decirle al medidor? Tengo un codo de 90 grados antes. Pero si tengo dos codos de 90 grados y en diferentes planos, también se lo decimos al medidor y también el medidor hace la corrección. Y si tenemos una T, y si tenemos un reducido, y si tenemos cualquier elemento tecnológico, excepto válvulas, obviamente porque él no sabe la posición de la válvula y esa posición de la válvula va a generar una distorsión diferente, también él hace la corrección. Esto también es único. Esto lo quería mencionar, y repito, esto no son aplicaciones de transferencia de custodia, pero nuestro medidor cumple con los requisitos establecidos en este estándar, que como conocen es bastante reciente, o sea, estamos hablando de marzo del 2017, y nuestro medidor cumple con estos requisitos. Pero súmenle a eso la característica no única, pero sí consistente, muy consistente de nuestro medidor. Cuando digo no única es que otros fabricantes también lo tienen, o sea, no quiero ser tampoco triunfalista ni distorsionar la realidad, pero hemos evolucionado de esta manera. Antes teníamos el medidor con las entradas analógicas de presión y la opción de temperatura, porque él tiene medición de temperatura interna. Ahora ya tenemos la medición de presión interna y seguimos teniendo la temperatura interna. O sea, que nuestro medidor es cada vez más multivariable y por supuesto mucho más robusto, ¿verdad? ¿Qué permite esto? Que en mediciones de vapor, como estábamos hablando anteriormente, sobre todo estamos en medición sobrecalentado, nosotros podemos hacer el cálculo energético directo. ¿Okay? Otra cosa, bueno, esto es básicamente lo mismo, pero aquí estamos hablando de un aspecto que le mencioné anteriormente, que es la detección de gas húmedo. ¿Okay? Nosotros podemos hacer un análisis que es un análisis muy interesante a partir del monitoreo de la amplitud de la oscilación del medidor. Ustedes saben cómo trabaja un Vortex. Un Vortex es un medidor que está chequeando la frecuencia de generación de Vortex a partir del choque de una corriente de flujo con un cuerpo no aerodinámico. Hay una relación en la que interviene una constante, un número adimensional parecido a Reynolds de la dinámica de los fluidos, que se llama número de Strubal, que es una constante que está alrededor de 0.17, que relaciona frecuencia, velocidad y distancia. Si yo conozco la frecuencia, puedo calcular la velocidad. Y si calculo la velocidad, puedo calcular el flujo volumétrico. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, de manera tal de que para mí es importante medir la frecuencia de generación de los vórtices. Y por mucho tiempo se descartó la información contenida en la amplitud, ya no en la frecuencia. ¿Para qué nos sirve esa información de amplitud? A partir de un proceso
procesamiento estadístico podemos determinar si hay una segunda fase en esa corriente de flujo. Y con eso es con lo que determinamos la presencia de wet gas, que puede ser wet steam o wet gas en general, ¿verdad? Al principio esta propiedad era válida solo hasta 4 pulgadas. Hoy lo podemos hacer hasta DN300, 12 pulgadas y hasta 100 bar. O sea que si usted tiene un medidor nuestro, no solo está midiendo flujo volumétrico, sino que está detectando la calidad o la presencia de condensados en esa corriente gaseosa, en el caso que esté midiendo gas, ¿verdad? Hasta 12 pulgadas y hasta 100 bar, que es un rango bien amplio. Y una última cosa que quería mencionar es que también nuestros medidores... Sí. Una pregunta, Sí. En ese caso, la calidad del vapor, la calidad del vapor, sí, la entrega como una segunda variable, o sea, yo tengo dos salidas en exacto, 420 sí, miliamperes. hard, ¿Mm? hard, Ah, por hard. hard, sí. Pero una por hard y la otra por 420. No, yo tengo una salida hard, que ahí tengo todas las variables, o tengo una salida hard de flujo, o una salida 420 de flujo. No tengo una salida 420 para calidad de vapor. No la tengo. ¿Ok? Entonces, otra cosa que quería mencionar es que el medidor también tiene embebida el AGA8, el American Gas Association reporte número 8. ¿Qué significa eso? Que el cálculo del factor de compresibilidad es parte del medidor. Ese cálculo de factor de compresibilidad era algo que se hacía normalmente, o se hace normalmente en las computadoras de flujo. ¿Y qué significa eso? Que yo estoy calculando o tratando el fluido en fase gaseosa como gas real. ¿Ok? Todo eso está contenido en el medidor. Por eso, insistimos, no estamos hablando de un medidor Vortex, estamos hablando de un medidor Vortex con una serie de características que lo hacen único y que están reportando beneficios para el proceso, desde el punto de vista de calidad de vapor, desde el punto de vista de cantidad de energía que se está suministrando o desde el punto de vista de la mejora de la cantidad de gas que se está midiendo, incluso en condiciones de gas real. Bueno, esto es básicamente un resumen de los temas que hemos visto para el Vortex. Esto es simplemente un ejemplo de una columna con los strippers, ¿verdad? Y estamos midiendo, pretendemos medir vapor para la función de stripper en el stripper. O sea, no es stripper en la columna, sino la columna de strippers, que está separada para cada uno de los cortes de la columna de atmosférica con Vortex. Y ahí termina este capítulo. No sé si estamos en tiempo, si me excedí demasiado. Perdón, la compensación para esta sonoridad natural por AGA8, Sí. ¿eso es válido para una composición fija? Tienes que entrar a la composición. Lo que va a actualizarlo va a ser en función de la temperatura. Exacto, y de la presión. De la presión. Sí. Correcto. Entonces, esa es una pregunta muy importante porque el AGA8 en este medidor y en las computadoras de flujo parte de la información de composición, que se la tiene que dar un cromatógrafo o la tienes que entrar tú a mano. Si la información de composición cambia, bueno, ya esa información, ya ese cálculo no es válido. Eso es presión, temperatura y composición. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces este era el segundo tema. Después vamos a ver hidrofinadores, después vamos a ver coque, después isomerización y después vemos balance de masa.